La celda 9 South de Jeffrey Epstein. 10 de agosto de 2019. Metropolitan Correctional Center, Manhattan, Nueva York. A las 6:30 de la mañana, Jeffrey Epstein fue encontrado inconsciente dentro de su celda. Horas después, el hombre conectado con presidentes, multimillonarios, miembros de la realeza y celebridades, estaba muerto. La versión oficial fue inmediata: suicidio por ahorcamiento. Pero casi desde el primer minuto, millones de personas comenzaron a hacer la misma pregunta. ¿Cómo pudo morir uno de los prisioneros más vigilados del planeta justo antes de hablar? Porque Jeffrey Epstein no era solamente un millonario excéntrico. Era el centro de una red internacional de tráfico sexual, poder político, dinero y secretos. Y cuanto más se conocía sobre sus conexiones, más imposible parecía creer que todo terminó en una sola celda. Hoy, en Archivos Prohibidos, abrimos uno de los expedientes más oscuros de la historia moderna. Teoría 1. Epstein no se suicidó. Esta es la teoría que lo cambió todo. La mañana del 10 de agosto de 2019, Epstein apareció muerto dentro del MTC de Manhattan mientras esperaba juicio federal por tráfico sexual de menores. Pero inmediatamente comenzaron las irregularidades. Las cámaras cercanas a su celda fallaron. Los guardias supuestamente se quedaron dormidos. Los registros de vigilancia fueron alterados. Y Epstein había sido retirado de vigilancia suicida días antes, a pesar de un incidente anterior ocurrido el 23 de julio de 2019, cuando apareció con lesiones en el cuello dentro de la misma prisión. El patólogo Michael Baden, contratado por la familia Epstein, declaró públicamente que ciertas fracturas en el cuello eran más consistentes con homicidio que con suicidio. Aunque el médico forense oficial concluyó suicidio, la desconfianza explotó globalmente. La frase "Epstein didn't kill himself" se convirtió en uno de los memes más virales de la historia moderna. Y para muchos, el verdadero problema no era la muerte, sino quienes podían verse afectados si Epstein hablaba. Teoría 2. La red de chantaje sexual. Con el paso de los años apareció una teoría mucho más inquietante. ¿Y si Epstein no era solamente un depredador sexual, sino el operador de una red de compromat? La teoría sostiene que Epstein grababa encuentros sexuales de figuras poderosas para luego utilizarlos como herramienta de presión política, financiera o personal. Y algunos elementos alimentaron la sospecha. Cámaras en múltiples propiedades, habitaciones monitoreadas, visitantes extremadamente influyentes, vuelos privados registrados y una enorme obsesión por recopilar información. En su mansión de Manhattan se reportó la existencia de sistemas de videovigilancia avanzados. La teoría afirma que políticos, empresarios, miembros de la realeza, académicos y celebridades habrían sido grabados sin saberlo. Nunca se encontró públicamente un archivo definitivo que comprobara esta operación. Pero para Internet, la posibilidad era demasiado grande para ignorarla.
porque si Epstein realmente poseía material comprometedor, su muerte cambiaría el destino de muchas personas poderosas. Teoría 3. Los nombres de la lista. Pocas cosas generaron más obsesión que los llamados Epstein Files. Años después de su muerte, comenzaron a liberarse miles de páginas, registros de vuelo, emails, testimonios, documentos judiciales y nombres vinculados socialmente con Epstein. Entre los nombres aparecían Bill Clinton, Donald Trump, Prince Andrew, Alan Dershowitz, empresarios, científicos, modelos, inversionistas y figuras de Hollywood. Importante, aparecer en documentos o registros de vuelo no prueba delitos. Pero Internet transformó rápidamente la lista en una especie de mapa conspirativo global. El caso más explosivo fue el del Prince Andrew. Virginia Giuffre afirmó haber sido abusada sexualmente cuando tenía 17 años. Andrew negó las acusaciones, pero terminó llegando a un acuerdo extrajudicial en 2022. Mientras tanto, la liberación parcial de documentos generó otra sospecha. ¿Quién decide qué nombres salen y cuáles nunca veremos? Teoría 4. La conexión política. Epstein tenía relaciones cercanas con personas de ambos partidos políticos estadounidenses. Eso convirtió el caso en una bomba ideológica. Donald Trump había socializado con Epstein durante los años 90. Bill Clinton apareció en registros de vuelos del jet privado de Epstein, y ahí comenzó la guerra. Sectores conservadores acusaban a los Clinton, sectores liberales acusaban a Trump, Internet acusaba a todos. La realidad documentada muestra conexiones sociales y encuentros públicos, pero no pruebas concluyentes de participación criminal para la mayoría de los nombres mencionados. Aún así, el hecho de que Epstein tuviera acceso a presidentes, campañas políticas y multimillonarios alimentó la teoría de que operaba protegido por personas extremadamente influyentes, porque durante décadas nadie parecía detenerlo. Teoría 5. Ghislaine Maxwell heredó algo más. Cuando Jeffrey Epstein cayó, toda la atención se dirigió hacia una mujer, Ghislaine Maxwell, hija del magnate Robert Maxwell, un hombre acusado históricamente de tener vínculos con servicios de inteligencia internacionales. La teoría sostiene que Ghislaine no era solo una reclutadora, era el verdadero enlace entre Epstein y círculos de inteligencia, élites políticas y operaciones de vigilancia. Después de la misteriosa muerte de Robert Maxwell en 1991, Ghislaine se mudó a Nueva York y rápidamente se integró al mundo de Epstein. Los conspiracionistas creen que la operación era demasiado sofisticada, demasiado protegida y demasiado internacional como para funcionar sin respaldo de inteligencia. No existe evidencia pública concluyente que pruebe esto, pero la teoría sigue viva porque Epstein parecía intocable. Teoría 6. La isla. Little Saint James.
La isla privada de Epstein en las Islas Vírgenes se convirtió casi en un símbolo del horror moderno. Extrabajadores describieron mansiones aisladas, visitas constantes de personas influyentes y fiestas privadas extremadamente secretivas. Internet comenzó a llamar al lugar Pedophile Island. La teoría más extrema afirma que en la isla ocurrían rituales, grabaciones secretas y reuniones clandestinas de figuras globales. Fotos satelitales, estructuras extrañas y diseños arquitectónicos peculiares alimentaron cientos de videos conspirativos. Aunque muchas afirmaciones jamás fueron verificadas, la isla quedó marcada para siempre como el epicentro del misterio Epstein. Y cuanto más se conocía del lugar, más oscuro parecía el caso. Teoría 7. El sistema lo protegió durante décadas. Esta teoría no necesita elementos paranormales, porque los hechos reales ya resultan perturbadores. En 2008, Epstein recibió un acuerdo judicial extremadamente favorable en Florida, después de ser acusado de delitos sexuales contra menores. El acuerdo le permitió evitar cargos federales más severos, recibir una sentencia reducida y salir de prisión con privilegios inusuales. Para muchas víctimas, aquello demostró que Epstein tenía protección. La pregunta se volvió inevitable. ¿Cómo un hombre acusado repetidamente durante años siguió moviéndose libremente entre multimillonarios y políticos? Algunos creen que fiscales, empresarios, abogados y figuras poderosas simplemente no querían que hablara. Teoría 8. Los otros muertos. La muerte de Epstein no fue el final. Años después, varias figuras relacionadas con el caso murieron también en circunstancias impactantes. Uno de los nombres más mencionados fue Jean-Luc Brunel, asociado de Epstein y reclutador en el mundo del modelaje, encontrado muerto en prisión en Francia en 2022. La muerte fue clasificada como suicidio. Internet inmediatamente comenzó a conectar patrones. La teoría sostiene que personas clave relacionadas con la red desaparecían antes de hablar completamente. No existen pruebas concluyentes de asesinatos organizados, pero para millones de personas las coincidencias eran demasiado inquietantes, porque el caso Epstein parecía dejar cadáveres, incluso después de terminar. Teoría 9. La operación de inteligencia. Esta es una de las teorías más complejas y persistentes. Algunos investigadores independientes creen que Epstein trabajaba para agencias de inteligencia. La lógica detrás de la teoría es simple: acceso a élites, capacidad financiera inexplicable, inmunidad judicial, propiedades diseñadas para vigilancia y conexiones internacionales. La teoría apunta principalmente hacia Mossad, CIA, MI6 o redes privadas vinculadas a inteligencia global. El nombre de Robert Maxwell, padre de Ghislaine,
Aparece constantemente porque durante décadas fue acusado de colaborar con inteligencia israelí. La hipótesis dice que Epstein habría servido como operador de recopilación de información y manipulación política. No hay evidencia pública definitiva que pruebe esto, pero para muchos es la única explicación que parece justificar cómo operó durante tanto tiempo sin consecuencias reales. Teoría 10. Nunca sabremos toda la verdad. Esta es quizá la teoría más aterradora de todas, porque no depende de aliens, rituales o sociedades secretas. Depende de algo mucho más real: el poder. Jeffrey Epstein murió antes del juicio. Nunca hubo una exposición completa de su red. Miles de documentos siguen parcialmente ocultos. Y muchas víctimas sienten que jamás obtuvieron respuestas completas. Con cada nueva liberación de archivos aparecen más nombres, más preguntas y más conexiones, pero nunca parece suficiente. Y eso creó una sensación colectiva, que el caso Epstein es demasiado grande para resolverse completamente. Jeffrey Epstein oficialmente murió por suicidio el 10 de agosto de 2019 en Nueva York. Eso dicen los documentos. Pero Internet nunca aceptó que la historia terminara así, porque Epstein no era solamente un criminal. Era un puente entre riqueza, poder, política, sexo, chantaje y secretos internacionales. Y quizá por eso el caso sigue obsesionando al mundo. Porque cuando alguien conectado con presidentes, príncipes y multimillonarios aparece muerto en una celda con cámaras fallando y guardias dormidos, la gente deja de preguntarse ¿qué pasó? Y empieza a preguntarse ¿qué estaban intentando ocultar?